Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. El día de hoy vamos a profundizar sobre la realidad política en Estados Unidos. Hay muchas aristas a tomar en cuenta, pero sobre todo esta semana surge la duda sobre si realmente la candidatura del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, será sustituida. Incluso hay quienes se atreven a hablar de una renuncia por parte del presidente. Para analizar este tema, vamos a tener dos invitados. En primer lugar, le damos la bienvenida a Jorge Bonilla. Él es el presentador del show de Jorge Bonilla en Radio Libre 790 AM y también es analista político. Jorge, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Gaby. Un placer estar acá. Jorge, para la audiencia hispana es difícil entender cómo es este tema de las nominaciones, cómo se escoge un candidato de un partido político y cómo se ejecutaría una posible sustitución del presidente Joe Biden, sobre todo Sí. cuando su mismo partido no confía necesariamente en su segunda figura a bordo, la vicepresidenta Kamala Harris. Coméntanos un poco cómo funcionaría esto y qué ves de importante de lo que está pasando esta semana en Estados Unidos. Pues mira, esta semana ha sido una semana trascendental en la política estadounidense, desde los fallos de la Corte Suprema, primero eliminando la deferencia Chevron que le da a las agencias administrativas, o le daba a las agencias administrativas el poder de crear e implementar su propio reglamento sin mucha supervisión judicial. Después de eso, la debacle del debate del presidente Joe Biden el pasado jueves, todo lo que ha ocurrido en postrimería a eso, y ahora los distintos fallos de la Corte Suprema, tanto en el tema de obstrucción como en el tema de la inmunidad presidencial, ambos fallos, ya sea directa o indirectamente, favorables al expresidente Donald Trump. Así que ha sido una semana histórica en términos de la política estadounidense. Debido a la Ahora bien, Jorge, debacle vamos a del hablar un presidente. poco Sí, del disculpa. mecanismo con el Sí. que cuenta el Partido Demócrata si decidiera sustituir al presidente Joe Biden. ¿Cómo funcionaría esto? Pues mira, el partido cambió su reglamento interno en noviembre para facilitar una sustitución de candidatura presidencial o vicepresidencial. Y lo que hicieron fue que implementaron que ya sea por muerte, renuncia o incapacidad, luego de concluida la convención, es decir, luego que Joe Biden haya recibido la nominación, si ya sea si él muere, si renuncia a ella o si se determina alguna incapacidad, entonces ahí la Junta Ejecutiva del Partido Nacional Demócrata, en conjunto con el liderazgo de los gobernadores demócratas y del liderazgo congresional, elegirán a un sucesor básicamente a dedo. Y ese será quien sustituya al presidente Joe Biden. Lo natural sería que la vicepresidente Kamala Harris eh, pase a ese primer plano, ocupe esa candidatura, es lo más conveniente en términos de logística de campaña, porque eso permitiría que permanezca todo el aparato de recaudación de fondos, que el dinero, francamente, es la leche materna de la política aquí en Estados Unidos. Apenas en el mes de junio recaudaron 127 millones de dólares, por ejemplo. Pero si no es que Kamala Harris, tendría que empezar de cero. O sea que esas son las consideraciones que tienen. Lamentablemente, como la vicepresidente Kamala Harris es tan impopular, es que se están barajeando otras opciones o se están considerando y hablando de otras opciones en el Partido Demócrata. Pero yo creo que por eso es que la cúpula del partido, los Obama, los Clinton, Nancy Pelosi, han llamado a la calma y han llamado a permanecer con Joe Biden, darle la oportunidad, ya sea de mejorar su rendimiento o de buscar una salida digna. Y yo creo que ese es el momento que estamos viviendo ahora mismo, entre una estructura demócrata que lo que quiere es ganar, retener poder, y un presidente Biden y una familia Biden que están atrincherados, saben que los casos están llegando y no saben realmente cómo lidiar con eso. Yo creo que ese es el momento que estamos viviendo ahora mismo.
Hay algunos comentaristas que van más allá, que hablan que no solamente podrían perder la Casa Blanca, sino que además se podría, por ejemplo, perder el Senado y que Donald Trump no solamente ocupe la Casa Blanca, sino que tenga ambas cámaras. ¿Tú crees que eso es Sí. posible? ¿Los afecta tanto que afecta todas las candidaturas, no solo la presidencial? Todo está en juego, Gaby, y por eso, francamente, hay tanto miedo entre que es interesante este contraste, porque por un lado la Ujú. cúpula dice, no, tranquilo, que no haya pánico, estamos con Joe Biden. Por el otro, los candidatos a Cámara y Senado están histéricos, porque no quieren ese lastre que Joe Biden al tope de la boleta, si de por sí era un lastre, ahora que explotó todo esto de la incapacidad cognitiva del presidente, es mucho peor. O sea que lo que quieren es mejorar su perspectiva, porque ciertamente, si la elección fuera hoy, estamos hablando de que los republicanos recuperarían el Senado y retendrían la Cámara, lo cual sería eh, catastrófico para el Partido Demócrata en este momento. Jorge, también quería analizar contigo la otra arista que tú comentabas al principio y son estas decisiones de la Corte Suprema. Por un lado, algunas relacionadas a la obstrucción de la justicia, podría favorecer a más de 200 personas relacionadas a los hechos del 6 de enero y al propio Sí. presidente Donald Trump, y esta inmunidad a actos oficiales. Prácticamente lo que quería Donald Trump lograr en la Corte Suprema lo logró. Coméntanos un poco la importancia de ambas decisiones. Bueno, es sumamente importante, comenzando con el caso de obstrucción, porque, y claro, todo esto dentro de un marco que lo que hemos visto es un gobierno y un departamento de justicia instrumentalizado, que es algo sin precedentes en este país. Y es algo que estamos más acostumbrados a ver, francamente, en dictaduras de Latinoamérica. Esta idea de que un presidente de turno pudiera instrumentalizar el Departamento de Justicia contra oposición política. En el caso del 6 de enero, el caso de obstrucción a la justicia que se utilizó, o no fue obstrucción a la justicia, fue obstrucción de un procedimiento oficial. El problema con eso es que esa ley se hizo específico a el fraude de Enron, que es un fraude financiero. Y la obstrucción a la cual se refiere ese estatuto es a una obstrucción a erradicación de informes financieros. Y la Fiscalía Federal de Washington, D.C. simplemente estiró esa ley como un chicle para poder acusar, digamos, abuelitas que estuvieron caminando por el Capitolio el 6 de enero. Por eso, hasta la juez demócrata, la juez nombrada por Biden, mejor dicho, que Ketanji Brown Jackson, fue parte de esa decisión mayoritaria que determinó que era inconstitucional aplicar esa ley de obstrucción para penar lo ocurrido el 6 de enero. Y sí, eso es tangencialmente favorable a Trump en algunos de sus casos, pero ayuda más a esta narrativa, ¿no? De la instrumentalización del gobierno contra la oposición política. Igual, el fallo de inmunidad lo que hace es que aclara la inmunidad presidencial. Y hay elementos en la prensa que están pero histéricos, como que, ay, Dios mío, se coronó un rey, está la presidencia imperial. Pero la razón por la cual estamos en esta coyuntura, una vez más, es porque un presidente rompió con los precedentes, rompió con las normas y se dio la tarea de enjuiciar a su opositor político. Así que la Corte Suprema de los Estados Unidos lo que hizo fue delinear, no tan solo para Trump, sino para todos los presidentes, delinear lo que es la inmunidad para actos oficiales, aclarar que no hay inmunidad para actos extraoficiales, determinar cuáles son los actos, cuáles son los parámetros, y básicamente darle al presidente de los Estados Unidos la habilidad de ejercer su oficio sin ser perseguido o enjuiciado por su sucesor. Esto es lo que hace que protege, por ejemplo, a Joe Biden de ser enjuiciado por su abandono maligno de la frontera. Y esto es lo que hace que protege a Joe Biden de morir en una prisión federal. Esto protege a Barack Obama, por ejemplo, de ser enjuiciado por el asesinato de extrajudicial.
de ciudadanos estadounidenses mediante ataques de drone en Medio Oriente. O sea que esto es algo que aplica a toda la presidencia, no tan solo a Donald Trump. En ese sentido, es una opinión trascendental, pero a la vez es aclaratoria. Más que trazar cosas nuevas, es una opinión aclaratoria. Muchísimas gracias por todas estas conclusiones. Gracias a ti. Jorge Bonilla, analista político y también presentador del show de Jorge Bonilla en Radio Libre 790 AM. En la próxima parte tenemos más aristas y más entrevistados sobre lo que pasa actualmente en Estados Unidos. Continuamos con más de su programa Perspectivas y en esta parte del programa vamos a analizar la arista jurídica de lo que serían estas decisiones tan importantes tomadas por la Corte Suprema de Estados Unidos. Le damos de inmediato la bienvenida a María Herrera Mellado. Ella es abogada norteamericana y adicionalmente es analista política. Muchísimas gracias, doctor Herrera, por estar aquí. Bueno, un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Doctora, ¿qué interpreta usted de esta decisión sobre la inmunidad para actos oficiales, no solo del presidente Donald Trump, sino de todos los presidentes pasados y los que están por venir? Bueno, yo creo que el Tribunal Supremo lo que hizo fue llegar a un balance, es decir, entre lo que le solicitaba el equipo legal de Trump, una inmunidad absoluta, y lo que le pedían la otra parte, que es básicamente que determine y establezca qué tipo de actos oficiales sí gozarían de inmunidad absoluta, presunta o de ninguna inmunidad para nada, ¿no? Entonces yo creo que el Tribunal Supremo por fin revisa este caso concreto que sí va a tener repercusiones prácticas o que podría tenerla en lo que son las acusaciones al expresidente de un intento por revertir las elecciones del 2020. ¿Y a qué me refiero? Bueno, pues que hubo varias comunicaciones del expresidente Donald Trump con los oficiales del Departamento de Justicia. Esos son actos oficiales que estarían cubiertos por la inmunidad absoluta, de acuerdo al nuevo test que establece el Tribunal Supremo, no así las comunicaciones que tuvo con el vicepresidente, y no estarían para nada cubiertas todas las comunicaciones o actos que hubiese llevado a cabo Donald Trump con personas que no fuesen parte del Ejecutivo. Al final es una victoria para ambas partes que querían entender por qué estos juicios que se están llevando a cabo van a ir a un lado o al otro y merecen o no una protección. Lo lamentable de todo esto, los ataques a la justicia, a la separación de poderes e incluso la solicitud de asesinato del presidente Trump simplemente porque algunos analistas, algunos comentaristas, inclusive algunos senadores y congresistas demócratas entienden que a partir de ahora el presidente Trump podría convertirse en un dictador y estar por encima de la ley, cuando no es para nada el caso. Por ejemplo, doctor Herrera, ¿qué pasa, por ejemplo, con casos como el de Georgia, en donde las comunicaciones efectivamente se daban entre autoridades electas? ¿Estos casos quedan prácticamente descartados? Bueno, lo que pasa es que a lo mejor no va a gozar el expresidente Trump de la inmunidad absoluta, pero quizás sí una parcial o presunta. Lo que está claro en el caso de Georgia es que ahora el equipo legal de Donald Trump va a pedir que se revisen, al igual que el caso en Washington, D.C., e inclusive el que acabamos de ver, en el que se ha sentenciado o el que se ha culpabilizado, porque todavía no hay sentencia, al exmandatario de 34 delitos agravados menores por el tema del supuesto pago a una actriz porno. El equipo legal de Trump se ha puesto desde el inicio a pedir, uno, suspensión de las condenas, dos, revisión nueva interpretación de los actos oficiales del presidente y no oficiales en relación a las posibles sentencias. Es una jugada muy inteligente por parte del equipo legal de Donald Trump y va a afectar a todos los casos, ya que todos los casos que se han abierto, la mayoría de las acciones tuvieron lugar durante el mandato del expresidente Donald Trump. Doctora, también es importante aclararle al público qué podría pasar el 11 de julio, porque esta decisión de la Corte Suprema no atiende específicamente lo que sería la imposición de la sentencia al presidente Donald Trump y qué escenarios se manejan. A él le podrían dar casa por cárcel, una multa, él podría ir a prisión justo antes de la convención republicana. Sí, desde luego, son todas las opciones que se barajan, ¿no? Y que el juez Merchan podría tomar. Ahora bien, yo creo que el juez Merchan ha intentado por lo menos disipar las dudas, de decir, no es mi intención, digamos, mandar al exmandatario a la cárcel o aplicarle la pena más severa simplemente por quién era él.
tendremos que regirnos por las guías de establecimientos de sentencia. Dicho esto, todos sabemos que ahora le va a tocar inclusive revisar lo que ha dicho el Tribunal Supremo de cara a una posible sanción, que puede quedar una multa o incluso libertad, detención domiciliaria. Pero esto va a afectar a todos los casos y efectivamente el 11 de julio tenemos que estar muy atentos a lo que establece este juez porque puede abrir la caja de Pandora para otras sentencias. Ahora, doctor Herrera, finalmente también quería su análisis sobre lo que está pasando. Hay una cantidad de reuniones de emergencias por parte del Partido Demócrata. Se habla de la posible sustitución de la candidatura del presidente Joe Biden luego de su actuación en el debate. ¿Qué podría pasar? ¿Qué mecanismos tiene el Partido Demócrata para hacer este tipo de cambios? Bueno, yo creo que efectivamente hay unas voces que no son la minoría que piden el reemplazo de Joe Biden. Hay reuniones que se están dando en la Casa Blanca, hay registros de entrada de Hunter Biden y los medios de comunicación, inclusive el New York Times, ha pedido que para salvar al país el presidente Biden tiene que irse, pero efectivamente tiene que respetar los mecanismos y la normativa del propio Partido Demócrata que establece que si de cara a la convención Joe Biden es el nominado, los delegados estatales tienen que respetar el principio de fidelidad. También tienen que tener en cuenta que en ciertos estados ya se ha pasado el plazo para reemplazar a todas estas personas que se han presentado en las primarias. Es significativo que el Partido Demócrata, que no ha querido llevar a cabo incluso algunas primarias en algunos estados, este monstruo que ellos mismos han creado, diciendo que el presidente Biden estaba muy bien, que no había ningún tipo de duda y han dejado pasar el tiempo y ahora se encuentran contra la espada de la pared. Vamos a ver también lo que hacen los Obama. Todos sabemos que tienen una influencia inmensa en el Partido Demócrata y sobre todo de cara a los donantes, puesto que el presidente Biden también ha levantado muchos millones de dólares. Ahora, doctor Herrera, llama la atención que muchos medios de comunicación hablan de la influencia que tiene la propia familia y la esposa de Joe Biden. Y llama la atención porque no solamente se trata de la candidatura, sino de una persona que está en ejercicio de sus funciones y hablan de que solamente opera de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Es decir, no es quien quiere ocupar el cargo, sino quien ya lo ocupa y le quedan más de 120 días en el poder. ¿Eso de manera jurídica o de manera práctica no afecta a la nación? Desde luego que la primera dama tiene una influencia fuerte sobre el mandatario. De hecho, la vimos, hablando y motivando a las personas que asistían a esos mítines, ¿no? A esas convenciones después del debate. Yo creo que hay llamados también para que se invoque la enmienda 25 y Kamala Harris suba a Hacienda al poder porque el presidente Biden pues, no está en sus mejores facultades. No me sorprendería, me ha sorprendido que algunos republicanos estén pidiendo eso, puesto que yo soy de la opinión de que eso es una decisión que tiene que tomar el Partido Demócrata y el Ejecutivo, no los republicanos. Los republicanos lo que tenemos es que aprovechar, ¿no?, que ese impulso en las encuestas por parte de Donald Trump y acallar las voces que dicen que Donald Trump no sería el mejor candidato cuando vemos que ganaría contra todos los que fuesen posibles candidatos, excepto Michelle Obama, la cual ha aclarado que no tiene ninguna intención de presentarse a la presidencia de los Estados Unidos, lo cual tampoco hay que descartarlo en absoluto. Doctor Herrera, muchísimas gracias por sus declaraciones y estas explicaciones tan importantes. Hasta pronto. Son las declaraciones de María Herrera Amellado. Ella es abogada norteamericana y además analista político, despejando entonces algunas de las dudas jurídicas de lo que pasa en ambos partidos y en la campaña presidencial de Estados Unidos. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.